amigos, bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos platicando todo acerca del Grishaverse, este mundo mágico creado por Leigh Bardugo. Somos sus anfitrionas, Dani. Y Lucero. Hoy discutiremos las historias de Sancta Margareta, Sancta Anastasia, Sanko y Sancta Neyar, santos del Grishaverse. Nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión, que es nuestra primera sesión de 8, discutiendo las vidas de los santos. Y gracias por regresar, estamos aquí de vuelta después de un periodo de vacaciones, de un descanso, y empezamos con todo. Creo que este libro teníamos un poco de duda de dónde le íbamos a meter en el orden de la lectura, y decidimos ponerlo justo entre El Rey Marcado y Ley de Lobos, porque realmente las historias que vamos a leer en estos relatos, pues sí nos van a ayudar, ¿no?, a comprender cosas que ya pasaron en El Rey Marcado y cosas que veremos en Ley de Lobos. Sí, justo. Y además creo que no lo tomen como tortura. Sé que muchos ya estamos como bien desesperados de empezar Ley de Lobos, pero no solamente te ayuda, o sea, leer la vida de los santos no solo te ayuda a comprender lo que hemos leído del Rey Marcado, sino que hemos tenido muchas menciones de santos hasta ahorita a lo largo de todos los libros del Grishaverse, entonces nos va a ayudar a darle muchísimo más contexto, ¿no? Desde algo tan sencillo como Inesh poniéndole nombres a sus cuchillos, como, bueno, ahora sí entender un poquito más acerca de los santos con los que convivimos, ¿no? Por decirlo así, durante el Rey Marcado. Entonces creo que sí enriquece bastante la lectura al que metamos esta, que puede ser una lectura muy corta. Por ahí alguien en Instagram nos mencionaba que se lo aventó en media hora, pero nosotros nos lo vamos a aventar a lo largo de 8 sesiones, entonces tenemos un buen rato para discutirlo. Así es. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con la primera historia del libro y de esta sesión, que es la de Santa Margareta. Y me da mucha risa el nombre. Estábamos discutiendo de que, bueno, cómo lo pronunciamos, si es Margareta o Margarita, o si ya hay alguna otra forma más apropiada de pronunciarlo. No me da risa el nombre en sí, sino me da risa que en mi cabeza lo que escuché era Margarete, como en la película Bastardos sin Gloria, en una escena del final. Si alguien ya la ha visto y se acuerda de esta escena donde Hans Landa se encuentra con los soldados estadounidenses y empiezan a cuestionarlos, ¿no?, en italiano, y empiezan, Margarete, Margarete, es lo que está en mi cabeza. Entonces, todo el tiempo mientras leía la historia tenía esta escena en mi cabeza. Es muy random, pero así funciona mi cerebro a veces. Yo no he visto esa película, pero buscaré esa escena en específico porque sé que nunca voy a ver la película completa. ¿Qué? No puedo, traté y no puedo, es muy, muy violenta para mí. Bueno, sí. es cierto, pero en fin, entonces comencemos con Santa Margareta y básicamente un resumen de su historia. Hay un demonio que está robándose niños. Esto está sucediendo en Kerch, específicamente en Ketterdam, y Margareta es una joyera que todas sus familias son joyeros. Ella ve que está sucediendo, ¿no?, este miedo que tienen los niños. Los niños lo reportan con sus papás, con sus maestros, pero como que nadie les cree de que realmente hay alguien que se los está robando. Ella puede presenciar el momento en el que el demonio trata de robarse a una de las niñas e inmediatamente pues le avienta un zafiro, que es lo primero que avienta, y ve que el demonio, no sé, se va tras la joya, tras la piedra y deja a la niña, ¿no? Entonces esto se repite un par de veces más y finalmente ella dice que tiene que acabar, ¿no?, de una vez por todas con el demonio, y toma un diamante enorme que era imposible cargar para una persona, que nos describen incluso que utilizó como un sistema de poleas para poder llevarlo hasta al nivel del canal, y que el demonio pues fuera directamente por este diamante gigantesco. Y pues bueno, fue lo que pasó, y el demonio muere intentando sacar la piedra del fondo del canal donde Margareta lo arrojó. Y básicamente es como su historia, o cómo llegó a hacer como su acto heroico, por lo cual la denominan una santa. Y nos dicen también al final de la historia que es la santa patrona de los ladrones y de los niños perdidos, y cada año se encienden lámparas a lo largo del canal para recordarle y para rezarle a Santa Margareta. Y se me hace bien curioso que, uno, es en Kerch, no tenemos, o como que hasta Sí. ahorita creo que muchos de los
de los santos que hemos escuchado, como que la mayoría los tenemos ubicados más que nada en Ravka, ¿no? Ujú. Y el hecho de que aquí no hay un martirio, que era algo muy, muy común, o bueno, de los que hemos conocido hasta ahorita, ¿no? Sobre todo los tres que vimos Sí. en El Rey Marcado, pues tuvieron su martirio, su muerte acá muy, muy estruendosa. Aquí no tenemos ese martirio. Y me da risa que sea patrona de los ladrones. Muy adecuado que esté, o sea, que sea realmente una santa de Kerch, ¿no? Y se me hace curioso que nunca lo hemos escuchado dentro de... Este es uno de los no, bueno, la verdad es que no recuerdo si van a ser pocos o van a ser muchos los que vamos a leer que realmente nunca tuvieron una mención previa a estos relatos como tal, pero no sé, me imagino a un Cass siendo súper escéptico, pero diciendo como que nada más a ella por ser la patrona de los ladrones. Entonces no sé, se me hizo un dato curioso, patrona de ladrones y niños perdidos, o sea, cosas súper, súper random, súper opuestas. Y pues Y sí, ¿no? Supercast también. Bueno, pues, y pues nada, creo que está bastante entretenido durante estos relatos como que tratar de identificar exactamente a qué orden pertenecen, ¿no? Porque no te dicen exactamente que es una Grisha. Digo, sabemos a través de lo que hemos leído que usualmente los santos, ¿no? Que se veneran en el Grishaverse, pues es porque sus poderes vienen de este poder Grisha, por más que a lo mejor no lo identificaran de esa forma en sus épocas. Pero aquí pues podríamos identificar que ella pues pertenecía a la orden de los Materialki, no específicamente de los Durast, desde el punto en el que nos dicen que es una... bueno, no sé si ella era joyera también o era la hija del joyero, no recuerdo muy bien ese dato. Dicen que es la hija del joyero, pero que ella pasaba, que trabajaba como que en la parte de arriba Mm. de la joyería y que preparaba ahí las joyas, como que ella las diseñaba, dibujaba y trataba las piedras, porque te dicen que las piedras que ella manejaba eran de cierta forma las más brillantes y las más bonitas de todas las demás. Entonces ahí nos dan a entender también precisamente esto de esa conexión, ¿no? Con la materia como tienen los materialki y que puede sacar este brillo o esta luz a las pues piedras preciosas con las que trabajaba. Entonces, sí es la hija del joyero, así la mencionan, pero sí especifican que ella sí trabaja con las joyas en sí. Oye, todo este sistema que se creó de poleas y demás, dije, wow, toda la ingeniería, me imaginé Sí. a David leyendo su historia así de que yo quiero ser como ella. Ah, ya sé. Padrísimo, la Todo verdad. bonito, David. Y a todo esto, bueno, un dato, ¿no? Dentro de lo que vamos a estar comentando a lo largo de estas 8 sesiones, pues tratamos como de encontrar en qué se pudo haber inspirado, ¿no? Lee Bardugo mientras escribía estas historias, porque como hemos visto antes en algunas, pues incluso, no necesariamente en el libro, pero por ejemplo, hablábamos anteriormente de que había ciertos santos incluso en el show, en imágenes, ¿no? Que Ujú. reflejaban como tal algo que hubiéramos conocido en la vida real. Y aquí como tal, pues no es como que vayamos a encontrar un paralelo con algún santo o con alguna persona que haya sido venerada en la historia, pero mientras buscábamos como que alguna referencia para este relato, lo primero que a mí se me vino a la cabeza fue un cuento que leímos cuando estábamos en la primaria. No sé si haya sido, o sea, no sé si sean libros como, o bueno, cuentos que se hayan leído en toda Latinoamérica. Encontramos por ahí el título también del cuento en inglés, pero aquí en español se llamaba Los tres cabritos y el ogro dragón. Y se los juro que yo le mandé la historia a Dani y yo, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Porque era un cuento acerca de tres cabritos que estaban de un lado del puente, pero querían pasar al otro lado del puente donde había pastizales muy bonitos, pero debajo del puente había una especie de ogro, un troll o algo así. Y siempre salía y se los iba de que, qué buena cena voy a tener. Y los cabritos así como que tratando de ingeniárselas para que no se los comieran. Le decían, no, espera a mi hermano el de atrás, está más gordito. Yo estoy muy, muy flacucho y no sé qué. Y al final los tres lograron cruzar, aventaron al ogro al agua y el ogro murió literalmente ahogado. Y yo, es exactamente lo mismo, solo cambian niños por, bueno, cabritos por niños, ¿verdad? Pero sí, me dio mucha risa. La verdad es que Sí. es de las cosas que yo diría, wow, si algún día, otra pregunta para Lee Bardugo, de que te llegaste a inspirar en este cuento, porque es súper random, es muy, muy random tanta semejanza que encontré. Y me dio mucha risa porque Lucero me dijo, me dijiste, mira, me recordó este cuento, acuérdate que lo leímos en la primaria, porque era un libro que nos daban a todos los niños en todo el país. Y
Y yo así de, no me acuerdo del título, pero en cuanto me mandó la liga de YouTube para ver el video del cuentacuentos, tenía las ilustraciones originales del libro de texto, libro de lecturas, y me remonté a la primaria. Yo, claro, obviamente vi estos dibujos de este cuento, sí lo leí, pero lo tenía como sepultado ahí en el fondo. Y sí, demasiadas similitudes, solo le metes el factor Grisha y ya, es lo mismo. Sí, algún día lograré preguntarle a Lee Bardugo, lo prometo. Y bueno, esa fue la historia o nuestro resumen y comentarios de Santa Margareta. Y vamos a pasar con Santa Anastasia, que esta historia también está muy interesante y tenemos aquí sí encontramos como otras menciones y otras, hay cosas como referencias y apariciones de Santa Anastasia. Pero brevemente su historia es que Santa Anastasia era una chica muy bella que cuidaba a su padre. Ella había perdido a su madre y todos los días encendía velas en una de las capillas para su madre y en un momento llega una plaga a su pueblo, una peste, pero ella es la única sana y su padre la tiene escondida para que no se den cuenta que ella sigue sana. El padre se enferma y no podía ni siquiera, no quería ya ni comer ni nada. Entonces ella tiene la idea de darle a beber un poco de su sangre y a su padre le parece la cosa más deliciosa y empieza a sanar. Por lo tanto, ella, una persona vio por la ventana que ella hizo esto para su padre y empiezan a pedirle sangre para que sanen los demás. Y pues se corre la voz y empiezan a darle más sangre, más sangre, más sangre a todos. Llega un punto en la que ya no puede dar más sangre. Se la llevan incluso en una carreta para llevarla a otros lugares. Creo que mencionan el lugar Arkesk, como un lugar muy, muy remoto en Ravka. Y ahí muere, ya cuando no podía dar ni una gota de sangre más. La vaciaron, Que literal. la vaciaron. Y fíjate que me llamó mucho la atención esta historia porque, una, está como la duda, ¿no? De cuál es la orden que mencionábamos. Yo llegué a pensar, dije, a lo mejor es Inferni por lo de las velas, pero en la wiki del Grishaverse nos decían que era sanadora. Y pues sí, claramente era, pues sí sanó a los demás, pero no sé si sea como que lo que mejor aplique. Digo, su sangre de Grisha podría tener propiedades sanadoras independientemente, bueno, yo asumo, ¿verdad? Independientemente de qué orden sea. No lo sé. No sé, la verdad es que yo sí lo primero que pensé fue en una sanadora, porque, pues no sé, nunca, o bueno, sí, de hecho, sí teníamos una mención, ¿no? Dentro de, no sé si se acuerdan allá cuando discutíamos, creo que era, ¿cuál de los tres libros fue? Ruina y Ascenso, creo, Creo o en que el es segundo. Reina de Ascenso, creo que sí. Cuando Harshaw, que pertenecía a la Isla Errante, mencionó, ¿no? Que en la Isla Errante tenían como esta creencia de que consumir sangre Grisha sanaba los males. Entonces llegaban a torturar y drenar básicamente a los que encontraban siendo Grishas, ¿no? Entonces no se menciona en ese entonces de que, bueno, tuvieran que pertenecer a una orden en específica, pero como que por la naturaleza del relato yo sí me inclinaría un poquito más hacia esa orden. La verdad es que no, ni había hecho la conexión con lo de las velas. Fue como un comentario que dejé pasar, así como que, ok, aprendí a velas. Es que fíjate que me deja la duda de senadora porque si hubiera sido senadora, o sea, no hubiera podido sanar a su papá sin su sangre. Pero quizá no Sí. sabía usar sus poderes, a lo mejor no era como consciente de que, no sé. No tengo idea, o sea, ¿cuál fue su razonamiento? Pero luego pienso en Han, por ejemplo, en Han en El Rey Marcado, y Han estaba sanando sin saber que estaba sanando. Mm. ¿Sí me explico? Sin saber, sin tener un entrenamiento como tal, estaba sanando. Así que eso me deja con la duda de, bueno, ¿era sanadora o realmente tenía algún otra habilidad o poder Grisha de otra orden y por eso se mantenía sana? Porque si hubieras, sabemos que un Grisha se mantiene sano si usa sus habilidades y si no estaba sanando a nadie, o a lo mejor solo se sanaba ella misma. Oh, Oh. Qué interesante. complicado, pero es que, de Está muy verdad, complicado. de verdad me causa mucho conflicto de que cuál fue su razonamiento para decir, voy a convertir a mi papá en un vampiro, casi creo, o sea, le voy a dar a tomar mi sangre. O sea, ¿cómo? ¿Cómo por qué? ¿En qué momento se te ocurrió de que, yo estoy sana, entonces de seguro mi sangre debe tener algo? No, wow. Pero sí es un relato, creo que, digo, entre este y el anterior, obviamente, llevamos dos, como que bastante grotesco. Sí me remontó un poquito a esos relatos de Harshaw en los que decíamos, wow, o sea, que, no sé, como, no quiero decir crueldad de parte de todos los que se aprovecharon de su sangre,
pero realmente hasta qué extremos puedes llegar, ¿no? De que, bueno, sacrificamos a una sola persona por el bien de todos los demás, porque al final de cuentas es lo que hicieron, o sea, fue como un tributo, Sí. ¿no? Así de que, pues, es ella o nosotros. Entonces, sí está bastante fuerte. Sí, sobre todo cuando realmente la drenaron con tanta urgencia. Digo, entiendo que es una plaga, pero también como, o sea, seres humanos, digo, ahorita ya con la medicina avanzada, no sabemos que hay transfusiones de sangre. Si pierdes sangre, te ponen más sangre y mejoras, ¿no? Pero también tengo entendido, yo no soy médico ni nada, pero sé que si te esperas un tiempo, si puedes, no sé, hidratarte y todo, poco a poco, ¿no? Te puedes ir sanando y, no sé, producir más sangre tal vez, no Sí, sí, sé sí. cómo funcione. Ajá, o sea, si te pierdes la sangre más despacio, no te mueres tan rápido, ¿sí? Entonces, Sí, por eso podemos por donar drenarla sangre. tan... Ajá, por eso podemos donar sangre. Entonces, como la drenaron tan rápido, por eso se murió. Si hubieran sido más cuidadosos con la vida de ella también, hubieran podido ayudar a los demás y no matarla. Oigan, perdón, no sabemos nada de medicina realmente, ¿ok? No somos No, doctoras. Espero que no nos esté escuchando alguien que diga, no, así no funciona esto. Y sí, corríjanos de manera, bonita, por favor. sí, por favor, porque esas son solo como que cosas que me imagino Conjeturas. que funcionan. No lo sé, no soy médico ni nada. Cero, cero de medicina. Así que, por favor, si hay algún doctor escuchándonos, una doctora, alguien, un médico, corríjanos. Sí, Ilústrenos en esto. por favor. Y bueno, de ella sí, por ejemplo, pues teníamos varias menciones a lo largo de todos los libros. Bueno, mencionábamos ahorita que sí la llegan a mencionar en Ruina y Ascenso. En Seis de Cuervos, de hecho, pues se menciona por parte de Inés, ¿no? Es justamente uno de los cuchillos, que creo que eso es algo que nunca hemos sabido, el por qué Inés le puso cada nombre, ¿no? A sus cuchillos, como que por qué esos santos en específicos, pero bueno, Santa Anastasia es uno de ellos. También se menciona en El Rey de los Ladrones, aunque honestamente no recuerdo en qué. Ah, ya me acordé. Hay una estatua de Santa Anastasia que Elisabetta, bueno, por lo menos creo recordar que fue Elisabetta, la que hace que le salgan lágrimas de sangre. Pero es una estatua de Santa Anastasia. Por eso la tenían en la cabeza. ¿No era la misma estatua de Santa Elisabetta, la de los... No, era de Santa Anastasia. Me voy a regresar, pero Ah, estoy que segura de que lo acabo de leer. oh, ok, ok. Sí, me acuerdo que mencionan algo así brevemente, como que enlistan los milagros y sí, es cierto. Sí, porque la otra era la de las flores, ¿no? Que empiezan a salir Ajá. flores. Y ahí Me sí era estoy de Elisabetta. confundiendo. Es cierto, es cierto. También la mencionan igualmente en El Rey Marcado en una pintura que está en una habitación de la casa del duque de Greviakin. ¿Greviakin? ¿Grevikin? No lo Algo así. recuerdo. Yo tampoco, solo sé que estaba en la wiki. Y me fui al libro, o sea, no lo recordaba, lo leí en la wiki y dije, oh, interesante, porque mencionaban el capítulo, fui al libro, vi el capítulo y sí mencionan, creo que Nicolai es quien lo observa. O Eh, soy, para poder no sé. poner más atención la próxima vez que los leamos, ya saben. Sí. No consideramos cómo hacer ese listado más adecuado. Pero sí tiene varias menciones a lo largo de de los diferentes libros. Y ojalá sí en algún momento nos expliquen por qué Inés le puso sus nombres a cada uno de sus cuchillos. Y bueno, a ella se le celebra, esto se me hizo bien grotesco también, de que se le celebra tomando vino tinto en platitos, porque decían que bueno, en la imagen justamente está como la ilustración que pusieron en el libro, está como pues tiene las muñecas y en las piernas también tiene cortes y nada más se ven como que brazos extendidos hacia ella con platitos, ¿no? En donde están llenándolos de sangre. Y yo, ¿what? Y así es justamente como la celebran y es como, están viendo que fue algo, o sea, atroz y así es como lo repites, no sé. Se me hizo como una manera muy extraña de venerarla o de celebrarla, pero bueno, cada quien, los rafganos y sus tradiciones. Y en cuanto a inspiración o referencias, la verdad es que sí, no encontramos mucho, pero dentro de la tradición cristiana hay una santa que se llama Santa Anastasia de Sirmio, que Sirmio era una ciudad en los que ahora son los territorios de Serbia y Croacia y no recuerdo cuál otro país. Y hay muchas leyendas alrededor de su figura, la verdad es que hay muy poca información como verídica, bueno, no tanto verídica, sino como que se conozca realmente las fuentes de dónde viene esa información. Entonces hay muchas leyendas alrededor de su figura. Pero dentro de la veneración se le conoce como sanadora y como exorcista. Entonces,
pues ahí sí tenemos como ese paralelo, ¿no? De que ambas tienen como que esta capacidad sanadora, ¿no? O sea, por lo que sea, pero ahí está como esa conexión. Pero fuera de eso, la verdad es que no encontré ninguna otra conexión con alguna otra referencia o algo que hubiera conocido antes, no sé tú. Tampoco, fíjate que fue de las cosas que tampoco encontré nada. Fuera de lo que ya vimos de sus menciones en el Grishaverse, nada que, ni siquiera un cuento o una historia que se le pareciera. Digo, no conozco tantos cuentos, pero aún así no encontré otros análisis que otros fans han hecho de, como lo hemos visto de otras historias, y encuentran esos paralelos, similitudes, ¿no? Que hacen también investigación profunda y no hay nada al respecto. Entonces, pues no. Es interesante, ¿no? Que a lo mejor se inspiró simplemente Liverdú en otro santo de la tradición cristiana que tuviera el mismo nombre, ¿no? Para darle este mismo, no sé, como patronazgo o don de sanación, digamos. Pero sí, ¿no? Nada de referencias. Y bueno, su patronazgo es de los enfermos, en este caso de Santa Anastasia. Y bueno, por último pasamos al último relato que discutiremos el día de hoy, en el que de hecho nos mencionan a dos santos, ¿no? Van de la mano, Sankt Ko y Sankta Neyar, que son de santos de Shu. Y pues aquí un poquito como de la reseña, ¿no? De la historia que nos cuentan de ellos. Es una historia en donde tenemos a este rey del país de Shu, que ya no tenía ejército y era un rey, por lo que entendía, era como que un rey muy malo, ¿no? O sea, lo único que quería era estar haciendo guerra y demás. Se le acaba el ejército porque literal se le muere todo el mundo. Y Ko, que era un relojero, comienza a unir metales con huesos. Y mencionan, ¿no? Que de estos metales es como muchas de las partes de relojes, ¿no? Bueno, pues era justo un relojero. Ujú. Entonces con ello forma un batallón que le entrega al rey para que pues ellos puedan ser sus nuevos soldados. O sea, literalmente los trae a la vida para que puedan pelear por él. Pero estos soldados se salen de control y dejan de obedecer al rey. Entonces ahí es donde entra Neyar, Sankta Neyar, que era hija de un noble. Y pues como está viendo que estos soldados pues ya incluso están matando personas inocentes y demás, decide acabar con ellos y pelea con ellos, o bueno, forja primero una espada y pelea durante 3 días y 3 noches, ¿no? Entonces al final logra la victoria, el rey abdica porque pues es un bueno para nada. Y desde entonces Shu-Han es gobernado por reinas. No me quedó del todo claro si ella fue como que la primera reina, si es como la matriarca del clan que era Taban, pero quizás sí sea. Entonces ese es como un poquito de la reseña. Y me gustó que pudiéramos tener como dentro de estos 3 primeros relatos que tuviéramos unos santos de Shu, porque creo que hasta ahorita no recuerdo mucho que se mencionaran santos de ese país. Sí, me llamó la atención porque, bueno, siempre pensamos en santos y pensamos directamente en Rapka, no Sí. pensamos en que haya veneración de santos o que se identifiquen otros santos en otras naciones del Grishaverse. Entonces ya tuvimos uno de Rapka, tuvimos uno de Gertch y ahora dos de Shuhan. Eso me pareció interesante y también que la primera historia de Santa Margareta sea una material Kiduras y que tanto Sanko como Sankta Neyar se identifiquen también como Duras. Em, que también yo pensaba, dije, tal vez Ko podría ser Corporalki, porque pues también trabajó con los huesos y ajá, como con Con algo la de vida. vida, ¿no? Ajá, así que me entró la duda, dije, bueno, ¿acaso no somos todas las cosas? Pero fíjate que mientras estábamos leyendo esto, vi también una reseña que hizo otra chica en Reddit. No tengo el nombre del usuario, pero le daré crédito. Y ella mencionaba que le sonaba que este santo pudiera haber usado Mersost para poder traerlos a la vida, ¿no? Obviamente, a lo mejor sin saber, pero es como esta, ya lo mencionábamos 1000 veces, ¿no? Esta manipulación del mismo poder Grisha, y que gracias a eso pudo, pues ahora sí que hacer que vivieran estas figuras que realmente no, en ningún momento estuvieron conectadas a algo vivo. Entonces sí me sonó lógico, porque también tenemos el hecho de que, bueno, dejaron de obedecer órdenes, ¿no? O sea, más allá Ujú. pues nada más me convierto en un soldado obediente, se salieron de control y lo único que buscaban era como que destrucción. Entonces eso sí suena como, vaya, nos recuerda a estas criaturas que hemos visto hasta ahorita creadas por Mersost. Entonces podría ser que hubiera
tanto rasgos de Corporal Ki como de Duras, pero creo que también podría estar involucrado el Mersos. Sí, y no me he pensado el Mersos hasta que lo mencionaste. Y ahorita que hacemos el recap, ¿no? El recuento de la historia, dije, sí, pues dejan de obedecer. Claro que tiene que ver también con el Mersos. Y el hecho que mencionan los huesos, no sé si sea también para Leigh Bardugo una forma de recordarnos precisamente al forjador de huesos, que era como se le conocía a Ilya Morozova. Entonces, puede ser que también nos quiera evocar este otro relato que vamos a ver más adelante, es de las casi de las historias finales del libro. Entonces, sí, sí tiene esta parte de como de recordarnos. Así que me gustaría saber cómo tener así seguro de que si uso Mersos o no uso Mersos. Otra pregunta para Leigh Bardugo, porque me deja con la incógnita. Digo, todo apunta a que sí, pero también no tenemos como la aseverado, ¿no? Asegurado que sea de esta manera. Y bueno, como tal menciones en el Grishaverse, no las tenemos. Nadie menciona nunca a Sanko o a Sanctenayar, más que en Ley de Lobos, que hay una pequeña mención. Pero lo que yo notaba más que nada era como esto nos recuerda completamente a los Kergood, que esos ya los vimos, ya vimos cómo experimentaron bueno, los encuentros que tuvieron los cuervos con esos soldados, también en el remarcado. Entonces, esta combinación de humanos con partes metálicas y con huesos, pues sí son completamente Kergood. Entonces, no sé si, digo, si pensamos que esas historias de los santos son verdad dentro del Grishaverse, pues esto fue el inicio, ¿no?, de las experimentaciones. Tal vez alguien continuó todo este tiempo con los experimentos que hizo o el trabajo que hizo Sanko, o simplemente no sé, esta historia, esta leyenda de cierto modo inspiró a otras personas a retomar los supuestos experimentos de Sanko. Así que por donde lo busquemos, los Kergoods están aquí. Es como que el inicio, ¿no? Es parte del ADN de los Kergoods. Sí, me imagino como si, justo lo que mencionabas, de que esta inspiración, como si hubieran encontrado, así como veíamos los diarios de Morozova, de Ujú. cómo inspiraron tantas cosas no tan buenas durante la trilogía y que alguien también hubiera encontrado como estos escritos, ¿no? Estas referencias de Sanko y dijera, puede ser buena idea, no voy a construir algo a base de relojes, pero ¿qué tal un humano? ¿Quién sabe? Pero sí, vamos a ver justo lo que mencionabas, ¿no? De que, bueno, en Ley de Lobos hay una pequeña mención, lo veíamos ahí en la wiki. La verdad es que ninguna de nosotras se acuerda cuál es esa mención, entonces igual y chance y nos da un poquito más de luz, ¿no? Me da mucha risa, la verdad, no pretendía reírme, pero el patronazgo de Ko es el patrón de las buenas intenciones, como que, bueno, no salió bien, pero la intención es lo que cuenta, ¿no? Lo decimos bastante, entonces... Y ya, es todo. O sea, es el patrón de buenas intenciones y ya, de nada más. Entonces, no sé, me da mucha risa. Imagina que te digan, ay, sí, tu patrón es Sanko. Es como que, ok, no estoy haciendo las cosas bien, pero soy bien intencionado. Le echa ganas. Le echo ganitas, así es. Y por otro lado, Neyar, pues es la patrona de los herreros, ¿no? Que justo mencionan que la espada que ella forjó y con la que venció a todos estos soldados la tienen en exhibición en el palacio de Shuhan. No recuerdo el nombre de ese palacio, pero sí, en la historia mencionan que la tienen ahí en exhibición y digo, wow, qué reliquia, qué impresionante. Sí, y que es una espada que nunca se ha oxidado. Digna, Simplemente digna de los está ahí santos. perfecta. Ajá. Y bueno, como inspiración de referencias, yo no tenía ni idea. Fue, de verdad, terminé de leerlo y fue de, bueno, estuvo muy buena la historia. Una chica noble, una princesa guerrera básicamente, pero no profundicé más en ponerme así a pensar tanto en qué me parecía, pero ¿tú qué pensaste? La verdad es que únicamente por la ilustración, o sea, no es como que haya más paralelos, bueno, fuera del hecho de que Shuhan está inspirada en China y Mulan también, pero la ilustración me recuerda mucho a Mulan. Entonces, fuera de eso, ya es como que todo. Pero mientras leía sobre todo la parte de Sanko, me acordé mucho de el relato del príncipe. ¿Es príncipe, soldado, soldado, príncipe? Siempre volteo los nombres. Pero bueno, ese relato que leímos, ¿no? En el lenguaje de las espinas, porque no sé si sea coincidencia o si realmente haya sido como que algo intencional de parte de Leigh Bardugo. El relato del soldado príncipe inicia justamente con un relojero también, ¿no? Un relojero que se vuelve hasta cierto punto fabricante de juguetes. Pero llegamos a mencionar en aquel entonces, cuando platicábamos de ese relato, que bueno, sus juguetes o bueno, todo lo que fabricaba tenían como que esta
¿cómo podríamos? Como este extra, ¿no? O sea, la gente le llamaba mucho la atención porque no hacía lo que simplemente lo debería hacer, ¿no? Tenían como vida, casi podríamos decir. Entonces llegábamos a pensar de que, bueno, a lo mejor él también, igual en esa historia se menciona que podría ser un fabricador, un Durast, y mencionábamos de que, bueno, a lo mejor también había Mersost ahí, ¿no? De por medio, que le permitiera como que traer esas creaciones a la vida, empezando por el soldado príncipe. Entonces se me hizo como un paralelo interesante dentro del mismo universo, por el hecho de que ya fueran la misma profesión. O sea, ¿cuál es la... No Probabilidad. sé, ajá, ¿cuál es la probabilidad de que haya 2 relojeros en el mismo universo? O sea, que tengan menciones relevantes a lo largo de estos relatos. ¿Qué tienen los relojeros dentro del Grishaverso? No lo sé, es algo interesante. A lo mejor, digo, si nos vamos como a cosas así como lógicas, tal vez tiene la parte mecánica, la parte ingenieril que mencionabas, y también la parte em, de la creatividad, de pensar fuera de la caja, ¿no? De sí, tener la noción de las cosas así, de los datos duros, ¿no? De la lógica de cómo funcionan las cosas, pero también la parte creativa de resolver todo de una forma diferente. Supongo que eso tiene que ver en el punto de, bueno, quiero hacer algo nuevo, quiero mejorar las cosas, entonces, ¿cómo puedo ir más allá, no? ¿Cómo puedo mejorar? Entonces, creo que tiene que ver con esa mente ingenieril, se me ocurre, que digo, sé que no, dijiste relojero, pero pensé, dije, bueno, Santa Margarita también era joyera, que a lo mejor no hacía relojes, ¿verdad? Pero también tenía esta parte, esta mente de idear y tener algo bueno para resolver los problemas que estaba enfrentando. Y sí, creo que todo el Grishaverse es un universo muy, muy conectado, en resumen. Así es. Hasta ahorita voy haciendo como que la relación, digo, no tiene mucho que ver, pero ahorita se me vino a la cabeza que lo que mencionaba de Santa Margarita, que bueno, trabajaba con joyas y demás, y bueno, adecuado que sea en Kerch, en donde hemos visto que hay papelito habla, o sea, y es como que dinero, Ujú. joyas, vénganse para acá, entonces dije, mira, interesante, pero bueno, cierre de paréntesis, y pues con eso finalizamos los relatos del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Eso es todo por esta semana y los esperamos en la próxima emisión donde vamos a estar discutiendo las historias de San Juris, San Basilka y San Nicolai. Y sin más por el momento, nos despedimos sin llantos. Sin funerales.